A continuación vamos a estudiar en la lección 2 el marco de referencia para la dirección de proyectos. Bueno, como sabemos, tenemos una guía que es el PMBOK. ¿Qué hay en esta guía? Esta guía es un compendio de buenas prácticas para manejar proyectos. Existe un vocabulario común para justamente entre las diferentes áreas, diferentes personas, podamos utilizar y poder gestionar en dicho lenguaje común. También hace mucho énfasis en el código de conducta para poder manejar los proyectos con mucha responsabilidad, respeto, imparcialidad y honestidad, que todos los profesionales deben cumplir dentro de la gestión de proyectos. Dentro de las áreas de experiencia son necesarias que el equipo de gerencia de proyectos debe considerar el proyecto como parte de un contexto cultural, social, internacional, político y entorno físico. Esto es muy importante porque si nosotros trabajamos en grandes proyectos, podemos trabajar incluso con diferentes países. Debemos de considerar cómo cada país tiene sus costumbres, su cultura, su formación social. Incluso dentro del Perú podemos trabajar en proyectos donde los horarios son diferentes, ¿no? No es lo mismo trabajar en Lima que trabajar en zonas de provincia, porque ellos tienen otro manejo de horario por diferentes costumbres. Entonces, personas que gestionan proyectos tienen que conocer el ámbito cultural de su país, de sus regiones y también de otras regiones o de otros países para poder saber interactuar de manera cultural y social. Dentro del libro de PMBOK lo que vamos a encontrar son conocimientos, normas y regulaciones de acuerdo al área de aplicación. Vamos a estudiar las áreas de aplicación como son la gestión de la integración, gestión del alcance, gestión del cronograma, gestión del costo y las otras áreas. Entonces cada área tiene sus propios reglamentos que permiten justamente el desarrollo de las mismas. Dentro del PMU consideramos que la administración es muy importante. ¿Por qué? Porque debemos de planificar, organizar. Tenemos que pensar en cómo vamos a asignar al personal, qué se le va a dar como ejecución a ellos y lo más importante, debemos de controlar las operaciones de las empresas que están en marcha. Otro enfoque que le da el PMBOK toca sobre las habilidades blandas o las habilidades interpersonales, que hoy en día es muy importante para gestionar proyectos, como el cual es la comunicación efectiva, la influencia de la organización, el liderazgo, la motivación, las habilidades para negociar y manejar conflictos y resolver problemas. Hoy en día esto es tan importante porque es la realidad dentro de la gestión con personas, grupos humanos, de los cuales nosotros también dependemos para poder lograr el proyecto con éxito. Más adelante vamos a ir desarrollando las estrategias que debemos usar de estas habilidades para diferentes escenarios que se presentan en la dirección de proyectos. Ahora pasemos al concepto de lo que es el ciclo de vida del proyecto. ¿Por qué un proyecto debe tener un ciclo de vida? Una forma de poder abordar un proyecto es trabajar en fases, ir dividiendo el proyecto en fases o etapas de tal manera que puedes ir trabajando en cada fase y puedes tener un control de la misma. Es una buena práctica tener definidos ciclos de vida para gestionar proyectos de la organización. Esto te lo recomienda el PMBOK. Dentro de los procedimientos que se dan, vamos a trabajar con grupo de procesos. Le estoy adelantando que vamos a trabajar con grupo de procesos. ¿Qué grupos? Por ejemplo, aquí tenemos en esta cadena que al principio tenemos un grupo de procesos que se llama el inicio. ¿Qué es el inicio? Es donde se empieza a definir el proyecto, donde empieza a nacer el proyecto. Y por lo tanto, para que alguien lo lidere o lo gestione, se le va a dar una autorización formal. Con otras palabras, le vamos a designar un director de proyecto que va a ser el responsable, que va a liderar este proyecto. Después podemos ver otra etapa que es la planificación, donde vamos a definir qué es lo que vamos a realizar en actividades, en esfuerzos, para ponerlos en práctica en la etapa de ejecución.
donde con los recursos asignados se va a llevar a cabo el plan definido para la gestión del proyecto. Después tenemos una etapa que es el control, que nos permite supervisar, revisar, medir el avance real con lo planificado. Una cosa es lo planificado y otra cosa es lo real. Lo que debemos de buscar es que de acuerdo a lo planificado se vayan haciendo las cosas, porque según lo planificado es lo que hemos pensado de tal manera llegar. Si es que hay que corregir algún plan, mediante el control vamos a poder hacer esas correcciones. Y bueno, como todo proyecto tiene su fin, hay una etapa de cierre o formalización. Entonces aquí, una vez que el usuario final, el cliente o la persona con quien se ha realizado el proyecto pueda estar conforme y con ello poder firmar un acta de aceptación para cierre del proyecto. Hay características dentro del ciclo de vida del proyecto, como son el costo de los recursos, la incertidumbre, no sabemos qué cosas pueden ocurrir dentro de la gestión, entonces hay un nivel de incertidumbre al principio. Y algo muy importante, que todo proyecto en el ciclo de vida aparecen interesados. Entonces los interesados son parte clave de la gestión del proyecto. ¿Por qué? Porque ellos también pueden de alguna manera influenciar o impactar dentro del proyecto, pueden crear solicitudes de cambio. Entonces tenemos que estar mapeando a estos interesados y analizando cuál es el poder de influencia. Va a haber un área de conocimiento que es gestión de interesados, en la cual vamos a explicar a detalle por qué es importante, qué estrategias podemos abordar y cómo podemos gestionar esto. Aquí podemos ver otro ejemplo del ciclo de vida del proyecto. Acuérdense que el ciclo de vida del proyecto lo podemos manejar por etapas. Aquí tenemos un ejemplo en los niveles de costo y personal. A nivel del tiempo se ha trabajado en 3 etapas: la fase conceptual, la fase de diseño e ingeniería, la fase de prototipo. Por ejemplo, tenemos este prototipo que es un escarabajo, un auto en el cual pasó por la fase conceptual, pasó por la fase de diseño y por la fase de prototipo. Entonces, en cada elemento o etapa a trabajar, tenemos que ir haciéndonos las siguientes preguntas. ¿Qué trabajo técnico que hay que realizar en cada fase? ¿Cómo y cuándo debemos estar revisando y verificando los entregables que se van construyendo? ¿Quién está involucrado en cada fase? ¿Cómo controlamos y aprobamos la realización de cada fase? Las características de las fases son, por ejemplo, debemos de ver que cada fase debe terminar en unos entregables. ¿Qué son unos entregables? Son resultados tangibles y verificables, o sea que lo podemos constatar. La fase tiene que estar supeditada a una revisión del trabajo en sí, para ver que los entregables se estén dando como se ha planeado. Tenemos que tener criterios de éxito. En otras palabras, debemos ver qué mediciones podemos aplicar para que éstas nos definan si hemos logrado el objetivo del proyecto. Hay ocasiones que dentro de las fases podemos trabajar de una manera más rápida, en la cual se llama el fast tracking. ¿Qué quiere decir fast tracking? Significa que podemos trabajar en paralelo. Paralelo quiere decir, si tengo una fase y para terminar esta fase, para empezar la siguiente fase, debo de terminar la anterior. En fast tracking podemos ir avanzando una fase al 50% de avance y con eso ya podremos ir arrancando a la siguiente fase. Entonces eso es el modelo fast tracking. Fases en paralelo, actividades en paralelo. Entonces, es importante definir qué trabajo técnico y qué involucrados están en cada fase. Ahora vamos a estudiar cuál es la relación del ciclo de vida del proyecto y el ciclo de vida del producto. Acuérdense que en el ejemplo anterior, el ciclo de vida del proyecto por fases tenía una partida de nacimiento, que es la parte del inicio. Después viene la parte intermedia, aquí viene a ser elaborar un plan para desarrollar este proyecto, ejecutar las tareas de tal manera que se va haciendo el control de estas tareas, si se están ejecutando en tiempo y en forma, para al final entregar al cliente y crear un cierre. La salida del producto de este proyecto puede entrar en la parte operativa. El producto tiene un inicio,
tiene un crecimiento, tiene una madurez y una declinación. Estadísticamente, la historia ha demostrado que un producto es como un ser humano, ¿no? Que empieza, nace, se crece, madura y declina. Entonces, normalmente cuando acabamos un proyecto, pasamos el proyecto a la fase del ciclo de vida del producto. Dentro de lo que es el ciclo de vida del proyecto, hemos estudiado el inicio, la planificación, ejecución, control y cierre. Entonces, como el proyecto tiene también fases, inicial, intermedias y finales, concluyendo cada fase, podemos trabajar un inicio, una planificación, una ejecución, un cierre, en la parte intermedia igual y en la parte final también. En esta lámina vamos a observar la interacción entre los procesos, cómo interactúan los procesos entre sí, de acuerdo en el tiempo. Podemos ver que existe un grupo de inicio. Al mismo tiempo está naciendo el grupo de proceso de planificación. Pero así como ya estás planeando, puedes ir ejecutando. Entonces puedes ir trabajando algunos entregables y estos entregables, como se van ejecutando, también se pueden ir cerrando. El monitoreo y control es transversal al inicio de la planificación, ejecución y el cierre, porque desde el principio hasta el fin se tiene que monitorear y controlar. Esa es una de las características importantes en la interacción de procesos, entre procesos. Vamos a estudiar ahora el ciclo de vida del proyecto versus el ciclo de vida del producto. El ciclo de vida del producto va a constar en fases del producto. Como lo comenté, es como el ser humano, nace, crece, se mantiene y empieza a declinar. No es fases superpuestas, es de manera secuencial. Normalmente en el ciclo de vida del proyecto está contenido en uno o más ciclos de vida del producto. Por ejemplo, tenemos el desarrollo de un nuevo producto. También tenemos proyectos que existen beneficiarse de un nuevo proyecto, agregándole funciones y características para crear un proyecto de acuerdo a un nuevo modelo. En esta lámina vamos a observar que en el ciclo de vida del producto, en cada fase, en el caso de la introducción o el nacimiento, en el caso del crecimiento, en el caso de la madurez y declinación, en cada etapa puede haber proyectos. Un proyecto para nacer, un proyecto para crecer. Incluso cuando el producto empieza a declinar, un proyecto para desactivarse, para salir. En esta gráfica, dentro de la parte de operaciones o el mantenimiento de un producto, se pueden crear proyectos en cada etapa. Ahora vamos a estudiar el concepto de procesos de la dirección de proyectos. ¿Qué es un proceso? Un proceso es un conjunto de acciones y actividades que se van a relacionar con el fin de obtener un producto, servicio o resultado predefinido. La característica de un proceso que tiene entradas y estas entradas tienen que ser trabajadas con herramientas y técnicas con el fin de lograr el producto esperado. Les pongo un ejemplo. Si ustedes quieren hacer un jugo de fresa, ¿qué entradas deberíamos de tener? ¿Qué herramientas y técnicas debemos usar? Como analogía, para tener el jugo de frutas, que sería la salida del proceso a hacer el jugo, como entrada podemos tener los insumos. Si es un jugo de fresa, mínimo la fresa. Puede ser leche o agua, azúcar. Todos los insumos pueden ser las entradas para este proceso de elaborar el jugo de fresa. ¿Y con qué lo vamos a trabajar? ¿Con qué herramientas? Bueno, mínimo una licuadora, mínimo la corriente eléctrica. ¿Con qué puede funcionar la licuadora? Conectándolo a un punto de corriente. ¿Qué técnicas vamos a utilizar? Vamos a tener que licuar durante 5 minutos, porque si lo hago más de 10 minutos, el jugo puede salir demasiado líquido y no puede ser del agrado del usuario. Entonces, las herramientas y técnicas con los insumos van a lograr, mediante este proceso, la salida que es el jugo de fresas. ¿En qué consiste la gerencia de proyectos? La gerencia de proyectos es la aplicación del conocimiento, las habilidades, herramientas y técnicas a las actividades dentro de un proyecto, con el fin de que vamos a cumplir justamente los objetivos o requerimientos del proyecto en sí.
Entonces vamos a ir aplicando. ¿Qué es lo que conocemos dentro de los procesos? Acuérdense que hemos visto en las láminas anteriores que un proyecto empieza en la parte de inicio, se planifica, se ejecuta, se va cerrando, pero todo esto encerrado dentro de lo que es el monitoreo y control. Muy importante, dentro de la actividad de cada día debemos de aplicar que este trabajo debe ser con ética y mucha responsabilidad. Ahora vamos a entender los grupos de procesos y las áreas de conocimiento de la gerencia de proyectos. Los grupos de procesos son 5: proceso de inicio, proceso de planificación, proceso de ejecución, proceso de monitoreo y control y el proceso de cierre. ¿Qué hay en el proceso de inicio? El proceso de inicio viene a ser la partida de nacimiento de un proyecto a través de un caso de negocio, donde se tiene que definir a un responsable, el cual va a ser el director del proyecto y va a liderar el proyecto a través de una autorización formal. A continuación tenemos el proceso de planificación, donde el director de proyecto con su equipo de proyecto tiene que definir el alcance. ¿Qué es definir el alcance? Es donde se va a empezar a detallar cada actividad, se va a poner los objetivos del proyecto, se va a poner las actividades y estas actividades se tienen que estar enumeradas, escritas, en forma que nos va a permitir crear un plan para poder compartirlo con el equipo de trabajo, con el equipo de proyecto, y con esto nos vamos a orientar para dar al siguiente proceso, que es la ejecución. En la ejecución en sí es el punto donde todos empiezan a trabajar, los recursos empiezan a trabajar y todos cumplen las actividades planificadas. Todos empiezan a ejecutar de acuerdo a las actividades planificadas dentro del proyecto. El proceso de monitoreo y control va a permitir supervisar el avance del proyecto. El avance del proyecto es revisar lo que he construido, lo que he ejecutado en relación a la planificación. Es entender que si yo estoy ejecutando algo, tiene que ser de acuerdo a lo que he planificado. Si es que esto no se está dando de esa manera, vamos a tener que crear acciones correctivas. O si lo que he pensado hacer es tan diferente a lo ejecutado, vamos a tener que crear acciones correctivas. Y eso se va a ver en el proceso de monitoreo de control. Y el proceso de cierre permite de manera formal con el cliente la aceptación de los entregables del proyecto. Aquí se puede generar un acta de cierre para documentar que el proyecto ha concluido. Esto en relación al grupo de procesos de la gerencia de proyectos. El PMBOK, para su mejor estudio, lo ha dividido en 10 áreas de conocimiento. ¿Se acuerdan de las variables que hemos visto? Hemos visto variables de alcance, variables de costo, variables de tiempo o cronograma. Entonces, todas estas variables que son importantes entenderlas y estudiarlas se han puesto como áreas de conocimiento dentro del PMBOK. Bueno, vamos a mencionar las 10 áreas de conocimiento. La primera es la gestión de la integración, la segunda la gestión del alcance, la tercera la gestión del cronograma, la cuarta la gestión de costos, la quinta la gestión de calidad, la sexta gestión de recursos, la séptima la gestión de comunicación, la octava la gestión de riesgos, la novena la gestión de adquisiciones y la décima la gestión de interesados. Las áreas de conocimiento con el grupo de procesos están interrelacionados y eso lo vamos a poder ver en la siguiente lámina en una matriz: procesos versus áreas de conocimiento. Podemos apreciar ahora la matriz donde están las 10 áreas de conocimiento versus el grupo de procesos. Las áreas de conocimientos, como pueden apreciar, no está marcado como el punto 1, sino está marcado por el punto 4. ¿Qué significa? Que es el capítulo 4 del libro del PMBOK, capítulo 4 del libro PMBOK, la gestión de integración. El capítulo 5 es la gestión del alcance, el capítulo 6 la gestión autónoma. Y en la parte vertical están los grupos de procesos: la de inicio, planificación, ejecución, control y cierre. Cada cajita dentro de esta matriz están los procesos propiamente creados para la dirección de proyectos. ¿Cuántos procesos estamos hablando? Estamos hablando de 49 procesos. Si solo queremos ver cuántos procesos tiene la gestión de la integración, podemos ver que tiene 7 procesos, donde el 4.1 es el primer proceso, que consiste en desarrollar el acta de constitución del proyecto.
El 4.2 es el proceso de desarrollar el plan para dirección del proyecto. El 4.3 es el proceso de dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. El 4.4 es el proceso de gestionar el conocimiento del proyecto. El 4.5 es monitorizar y controlar el trabajo del proyecto. En el 4.6, realizar el control interior de cambios. Y el 4.7, cerrar el proyecto o fase. Todos estos procesos dentro de la gestión de integración. Y así cada área de conocimiento nos va a mostrar en esta lámina sus procesos. Más adelante vamos a ir estudiando por cada área de conocimiento sus respectivos procesos.